Neuroconciencia de Fundación AISE. Con Juan Anaya. Buenas tardes, bienvenida al episodio número 3 de Neurofisio Club, el Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Hoy miércoles día 5 de mayo de 2021, ya metido en primavera perfectamente aquí en España a las 8 de la tarde, con un sol radiante ahora mismo en Granada y con muchas ganas de repetir una semana más la experiencia que iniciamos hace 2 miércoles con esta sala semanal del Club Neurofisioterapia en la que hacemos entrevistas y hablamos de temas que nos interesan y un poco nos sirven para debatir y para reflexionar, ¿no? Muchas gracias de nuevo a todas las participantes, tanto a las asistentes. Yo sé que la hora es un poco mala, pero hay mucha gente que nos está pidiendo las grabaciones y que está muy interesada en pertenecer al Club Neurofisioterapia, con lo cual pues estamos teniendo un feedback muy bueno. La verdad que las sensaciones con los episodios anteriores pues han sido muy chulas y yo agradezco mucho que por redes sociales haya tanto interés. Como por ahora Clubhouse solo está abierto a la gente que tiene iOS, pues intentaremos dejar las grabaciones disponibles pronto en alguna plataforma de podcast. Y si me estáis oyendo en una grabación, pues agradeceros que echéis un ratillo también con esto. Bien, esta tarde, pues una tarde en la que cambiamos completamente de tercio. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de infantil, de neurofisioterapia infantil. Y luego eso va a ser con Manuel Jesús Quintero. Y luego Pablo Bouza pues también nos quiere iniciar una especie como de sección. Quizá estamos ahí como, yo siempre digo que somos muy cutres, y es verdad, pero estamos ahí como intentando innovar un poco y hacer como secciones nuevas para que esto no sea tan rutinario, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo sale. Queremos hacer una sección sobre ejercicio físico y neurofisioterapia. Y bueno, ya está. A ver si nos acompañáis, pues, qué opináis de todos estos temas. Digo que es un cambio de tercio porque en las 2 semanas anteriores, aunque en el primer episodio estuvimos hablando de disprasia con Paula Iglesias, pero el tema práctico es verdad que, aunque se centre en infantil en el caso de la disprasia, pues nos suena un poquito más también a los terapeutas de adultos y podemos opinar y podemos plantear un poco nuestras inquietudes y eso y nuestra experiencia. La semana pasada en Aprendizaje Motor con Yolanda pues estuvimos prácticamente hablando todo el capítulo de adultos, pero esta tarde bajamos al mundo de infantil. Entonces yo personalmente hace ya unos cuantos años que no trabajo con infantil, ahora unos 3 o 4 años que no estoy en infantil, y aunque me he tirado varios años de mi vida, creo que por lo menos 4 o 5 trabajando con niños, pues la verdad que no me considero ningún especialista ni ninguna autoridad en infantil, ni mucho menos, apenas tengo experiencia, considero yo. Por lo tanto, pues en fin, yo voy a estar un poco entrevistando, guiando un poco el desarrollo, pero es verdad que por ahí hay terapeutas que seguro que tienen muchísima más idea de infantil que yo. Abajo tenemos a 4 oyentes ahora mismo que seguramente también tengan experiencia con infantil, así que os animo desde ya a que participéis y a que esto se haga lo más interactivo posible, ¿vale? Bien, pues pasamos ya a meternos directamente en el melón y saludo a Manuel Jesús Quintero Pérez, que es fisioterapeuta en la Fundación AISE, compañero también. Aparte está también en la coordinación del máster en neurofisioterapia de la Pablo de la Vide. Como veis aquí todos pues somos amigos y hemos empezado entrevistando y dejando hablar a gente pues que prácticamente ya nos vemos todos los días y nos escuchamos todos los días, pero ahora lo hacemos en este formato. Y bueno, Manuel trabaja con adultos y con niños, pero principalmente en infantil. Tiene experiencia también en centros en CAIS o bueno, KITE, ¿no? Que sería así como más en Andalucía un CAI. Y bueno, nos va a hablar de alertas en neurodesarrollo, que es ahora nos contará un poquillo, pero es una actividad que hizo para el ciclo Neuroconciencia Solidaria de la Fundación AISE y que, bueno, fue hace poquito, fue hace 2 semanas
y tuvo algunas conclusiones interesantes que creemos que pueden servir pues para echar una tarde entretenida. Así que buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues como te has comentado un poquillo, la idea de la charla, pues un poco hablar sobre eso, sobre las alertas, sobre los signos de alerta en el neurodesarrollo, que fue un poco la actividad que tuvimos el otro día con la Fundación AISE, que tuvimos bastante inscritos, aunque no había mucha gente en el directo. Pero bueno, echamos un ratillo hablando sobre signos de alerta, signos de derivación, atención médica. Binario, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo sale. Queremos hacer una sección sobre ejercicio físico y neurofisioterapia. Y bueno, ya está. A ver si nos acompañáis, pues, qué opináis de todos estos temas. Digo que es un cambio de tercio porque en las 2 semanas anteriores, aunque en el primer episodio estuvimos hablando de disprasia con Paula Iglesias, pero el tema práctico es verdad que, aunque se centre en infantil en el caso de la disprasia, pues nos suena un poquito más también a los terapeutas de adultos y podemos opinar y podemos plantear un poco nuestras inquietudes y eso y nuestra experiencia. La semana pasada en Aprendizaje Motor con Yolanda, pues estuvimos prácticamente hablando todo el capítulo de adultos, pero esta tarde bajamos al mundo de infantil. Entonces, yo personalmente hace ya unos cuantos años que no trabajo con infantil, ahora unos 3 o 4 años que no estoy en infantil, y aunque me he tirado varios años de mi vida, creo que por lo menos 4 o 5 trabajando con niños, pues la verdad que no me considero ningún especialista ni ninguna autoridad en infantil, ni mucho menos, apenas tengo experiencia, considero yo. Por lo tanto, pues en fin, yo voy a estar un poco entrevistando, guiando un poco el desarrollo, pero es verdad que por ahí hay terapeutas que seguro que tienen muchísima más idea de infantil que yo. Abajo tenemos a 4 oyentes ahora mismo que seguramente también tengan experiencia con infantil, así que os animo desde ya a que participéis y a que esto se haga lo más interactivo posible, ¿vale? Bien, pues pasamos ya a meternos directamente en el melón y saludo a Manuel Jesús Quintero Pérez, que es fisioterapeuta en la Fundación AISE, compañero también. Aparte está también en la coordinación del máster en neurofisioterapia de la Pablo de la Vide. Como veis aquí todos pues somos amigos y hemos empezado entrevistando y dejando hablar a gente pues que prácticamente ya nos vemos todos los días y nos escuchamos todos los días, pero ahora lo hacemos en este formato. Y bueno, Manuel trabaja con adultos y con niños, pero principalmente en infantil. Tiene experiencia también en centros en CAIS o bueno, KITE, ¿no? Que sería así como más en Andalucía un CAI. Y bueno, nos va a hablar de alertas en neurodesarrollo, que es ahora nos contará un poquillo, pero es una actividad que hizo para el ciclo Neuroconciencia Solidaria de la Fundación AISE y que, bueno, fue hace poquito, fue hace 2 semanas y tuvo algunas conclusiones interesantes que creemos que pueden servir pues para echar una tarde entretenida. Así que buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues como te has comentado un poquillo, la idea de la charla, pues un poco hablar sobre eso, sobre las alertas, sobre los signos de alerta en el neurodesarrollo, que fue un poco la actividad que tuvimos el otro día con la Fundación AISE, que tuvimos bastante inscritos, aunque no había mucha gente en el directo. Pero bueno, echamos un ratillo hablando sobre signos de alerta, signos de derivación, atención médica en el neurodesarrollo, y bueno, queríamos también un poco traerlo a este formato que como tú dices, tenemos que estar muy agradecidos porque la verdad es que cada semana estamos viendo que la comunidad va creciendo, que hay muchísima gente, que al final estamos aquí hablando 2 o 3, pero que hay muchísima gente por detrás muy interesada y que nos está mostrando mucho apoyo y bueno, estamos intentando sacar algo bastante chulo a mi modo de ver. Y bueno, pues como ha comentado Juan, yo soy fisioterapeuta, me dedico principalmente a la población infantil, ¿vale? Aunque tengo algunos adultos. Me dedico a la población infantil con daño neurológico porque, pues como he comentado, trabajo en la Fundación AISE y un poco, pues es un centro especializado en daño neurológico, ¿vale? En patologías neurológicas. Entonces, todos los niños que tengo, por así decirlo, tienen algún tipo de patología neurológica. Y bueno, pues sí, tengo un poco de experiencia en CAI y en centros un poco más de servicio público, de servicio concertado, pues también con niños. Entonces, un poco la idea del tema de la charla y un poco de lo que vamos a hablar, aunque ahora
pues Juan intentará guiarme un poco dentro de cómo vamos a ir organizándola, pero bueno, la idea de la charla era un poco lo que yo considero que son signos, por así decirlo, básicos, que si un fisioterapeuta, un logopeda, un terapeuta ocupacional, un terapeuta, por así decirlo, clínico, en su clínica, si se los encuentra, pues que son signos, por así decirlo, que debería haber un médico, que debería plantearnos nosotros hacer una derivación, o bien a través de un informe, o bien a través un poco de comunicación directa, pues hablar con su profesional médico, con su profesional de atención primaria para decir, oye, aquí he visto una cosa que no me cuadra y sería conveniente que este niño lo viera un profesional médico para intentar discernir un poco si hay una patología neurológica, en este caso, de base que deberíamos estar detectando. Un poco como yo organicé las charlas, obviamente desde la fisioterapia, yo lo comentaba en las charlas que obviamente se me saltaban muchas cosas, seguramente desde logopedia, desde neuropsicología, desde terapia ocupacional, cosillas un poco desde otros ámbitos. Entonces yo me lo llevé mucho a mis temas, a mi reclutamiento, a tono, a reflejo, cosillas más que manejamos los fisios, que estamos más acostumbrados a ver al día a día, pero creo que también es interesante pues eso, que el resto de profesionales tengan también acceso a esta información, porque de hecho empezamos el curso hablando mucho de la transdisciplinaridad, de la importancia que tenemos los profesionales que trabajamos con daño neurológico, al ser un daño bastante complejo, de irnos formando no solo en nuestra disciplina, no solo desde nuestro punto de vista, sino verlo todo desde un punto de vista pues más genérico, más holístico, ¿vale? Y un poco más desde la complejidad. Entonces yo creo que también por eso tiene un poco de sentido que los fisios sepamos algunos signos médicos que pueden ser susceptibles de esa derivación, ¿no? Como yo comentaba, no por un tema de competencia ni por invadir competencias, sino simplemente por un tema de comunicación, de detección de determinadas enfermedades de forma temprana. Entonces es conveniente que los fisios sepamos un poquillo de signos médicos, un poquillo de signos clínicos de urgencia, simplemente para echar una mano dentro de la rueda de esa detención de enfermedades en los niños que muchas veces pues tienen como un diagnóstico un poco lento porque son signos rarillos, porque no se termina un poco de detectar. Entonces yo creo que ahí podemos nosotros aportar nuestro granito de arena. Y yo siempre he dicho que como fisios tenemos que saber un poco qué podemos aportar dentro de todo el proceso. Y una de las cosas que yo creo que más importante es que nosotros tenemos bastante contacto, en este caso con los niños, un contacto bastante directo durante mucho tiempo y muy periódico. Es decir, yo veo, por ejemplo, a los niños pues 2 o 3 veces en semana, 1 hora. Entonces, tengo datos sobre evoluciones, sobre, por así decirlo, rendimientos dentro de la sesión, de fatiga, que muchas veces los médicos, pues simplemente por el tiempo que tienen en sesión, no pueden evaluarse de este determinado proceso. Entonces creo que es importante también nosotros poner en valor esas cuestiones e intentar aportar nuestro granito de arena desde ese punto. No sé cómo ves, Juan, si quieres que empecemos por algún tema en concreto o... Pues sí, más que vamos a ir desgranando un poquito, si te parece, algunos aspectos clave y ya a partir de ahí pues también abrimos un poquillo las intervenciones, ¿no? Por si alguien quiere aportar algo, que siempre eso enriquece mucho. Yo lo primero que te quería preguntar, Manuel, es en cuanto hablamos de alertas de neurodesarrollo, ¿de qué edades estamos hablando? Es decir, cuando estamos hablando de signos que aparecen en la terapia, ¿no? Cuando nosotros estamos con los chiquillos y que nos pueden dar que pensar que está pasando algo, es decir, algo distinto a por lo que han venido a nuestro centro, ¿no? Porque se supone que cuando nosotros tratamos ya a estas criaturicas, pues ya vienen con su diagnóstico, ¿no? O si no lo tienen, por lo menos ya te vienen con un no diagnóstico, pero ya lo ha visto el médico y ya pues nosotros empezamos a tratarlo a partir de ahí. Cuando hablamos de alertas en neurodesarrollo, ¿no? Como el de neurodesarrollo también es un tema tan amplio y tan, en fin, que se presta, pues ¿cuándo finaliza el neurodesarrollo? Pues nunca, ¿no? Pues, podríamos decir. Yo creo que sería interesante acotar un poco las edades, ¿no? ¿De qué edades estamos hablando cuando tú comentas este tipo de alerta o este tipo de signos? Vale, perfecto. Pues bueno, como tú comentas, pues sí, el término neurodesarrollo es un término tan amplio que creo que sería imposible acotarlo. Obviamente,
la mayor parte de signos que vamos a hablar y la mayor parte por así decirlo, población que nos viene con una serie de signos que no han terminado, porque muchas veces nos encontramos que directamente no han ido al médico y que vienen pues simplemente por oídas o por recomendaciones. Y esos son por así decirlo, los casos que tenemos que estar un poquillo más avispados y un poco más vivos en ese sentido. Pues normalmente suelen ser en torno al primer año, incluso al segundo año. Normalmente estamos hablando sobre todo de patologías bastante graves. Yo cuando hablo de alerta en el neurodesarrollo me estoy refiriendo a que hay una patología neurológica grave de base. Entonces, normalmente en esa adquisición de hitos, que ya si queréis después podemos hablar un poquillo de los hitos, que se produce sobre todo en el primer año, pues donde vamos a empezar a detectar sobre todo esos signos. Entonces, si yo tuviera que acotar un periodo, pues obviamente creo que sería en torno al primer año y entre el primero y el segundo año. Sería como más o menos en los casos en los que yo personalmente, desde mi experiencia, más me he encontrado que pueden haber estos signos que fomenten la derivación. ¿Por qué? Porque obviamente, como tú dices, normalmente en niños un poquillo más grandes ya los signos suelen mosquear un poquillo, no suelen ser signos mucho más importantes, porque, por ejemplo, pues lo típico de ves a un niño que tiene un tono bajo, pero ya con unos 5 o 6 añillos, pues no suele ser una alteración del tono muy marcada, porque al final ha pasado prácticamente desapercibida durante 5 o 6 años de la vida de ese niño, nadie le presta mucha atención, entonces son signos como más leves. Pero normalmente los signos que llamamos de alarma, de que tenemos que derivar a un médico, pues suelen ser más susceptivos de una patología grave y suelen presentarse en torno al primer año y aledaños, por así decirlo, ¿vale? Obviamente tenemos que estar atentos con todas las edades, pero si tuviéramos que centrarnos, yo creo que sería como la población diana sería en torno al primer año, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con un poco ya a meternos en cuestión y a ir concretando. Yo, por mi parte, los signos de alarma que considero que son un poco los que nosotros nos podemos enfrentar, porque luego ya hay muchas tipologías, como tú decías, pero dentro del trabajo del fisio de neuro, sobre todo lo que nos vamos a encontrar principalmente es reclutamiento, ¿no? Si te parece, vamos a empezar por que nos hables un poquito de los reclutamientos desde niveles más bajos de complejidad y vamos ascendiendo, y podríamos empezar por reflejos, tono, si quieres, hacer una presentación un poquito de algunos signos de alarma que tú consideras importantes en referencia a tono, y a partir de ahí ya pues ir ascendiendo hacia terminar en el reclutamiento volitivo, ¿no? Aunque es verdad que en estas edades tan tempranas hablar de reclutamiento volitivo, pues bueno, es cierto que todavía las cortezas motoras no están plenamente maduras, pero bueno, podemos hacer como una escenificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues vamos allá, Manuel. Dentro de los trastornos del tono que llaman más la atención en estas edades en las que tú nos comentas que vamos a charlar, siempre se le ha dado mucha importancia a la hipertonía, ¿no? A la hipertonía como el gran signo neurológico en infantil, y que cuando un niño ya nace tieso, nace apretado, y que eso se puede ver, incluso los padres lo ven muchas veces, pues eso siempre han hecho sonar todas las alarmas. Sin embargo, si te parece, podríamos empezar por la hipotonía, porque creo que el déficit de tono muchas veces pasa más desapercibido, porque damos por hecho que los bebés tienen que ser ternicos y tienen que ser blanditos, y sin embargo la hipotonía es quizá también uno de los signos que más nos pueden mosquear. Coméntanos un poco cuándo y cómo tiene que ser esa hipotonía para considerarla un signo de alerta en neurodesarrollo. Vale, pues sí, un poco como has comentado, Juan, normalmente los niños hipertónicos se les suele dar muchísima, por así decirlo, bombo, muchísima más importancia a nivel neurológico, pero también obviamente son niños que pasan pasan menos desapercibidos. ¿Por qué? Pues porque al final son trastornos muchísimo más visuales y trastornos que llaman mucho más la atención, y al final no suelen pasarse, no suelen llegar niños hipertónicos a nuestro centro. Yo siempre comento que solo he tenido un niño
hipertónico sin diagnosticar, ¿vale? Que es cuando lo vimos, pues mi compañera y yo dijimos, uy, pues esto tiene pinta una hemiparesia espástica típica de con hipertonía, con aumento de tono. Pues esto debería verlo el médico. Ha sido la única vez y es que coincidió directamente pues con tema de confinamiento, con tema de que al final los papás no lo llevaban al médico, cosillas así, y se ha escapado. Pero claro, estamos hablando de sobre muchísimas hipotonías que pasan, por así decirlo, desapercibidos, ¿vale? ¿Cuándo nos tiene que mosquear un poco? Bueno, la hipotonía, para el que no maneje términos, intuyo que todos los que estemos aquí estamos hablando de tendencia al tono postural bajo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de hipotonía, si tenemos en cuenta a un niño recién nacido a término, ¿vale? No vamos a entrar en prematuros, porque obviamente los prematuros sí tendrán de inicio un tono un poco más bajo. Tenemos que ver que un niño nacido a término tiene que presentar un tono flexor fisiológico, que se llama, ¿vale? Una tendencia al tono flexor fisiológico. Ya los niños recién nacidos a término, pues tienen una tendencia a mantener, por ejemplo, las piernas flexionadas y abducidas, ¿vale? Y aproximadas, ¿vale? Que ahora mismo yo creo que abducción y abducción, mi capacidad para distinguirlo, creo que por aquí no se entendería muy bien, ¿vale? Estamos hablando de flexión y de aproximación, normalmente de los miembros inferiores, normalmente las rodillas no suelen tocar el lecho de la cama, la camilla donde estemos, ¿vale? Y normalmente los brazos pues descansarían en torno al tronco, ¿vale? ¿Cómo nos encontraríamos a un niño en el otro extremo? Un niño hipotónico, ¿vale? En torno a esas primeras semanas tiene que haber una tendencia del tono flexor, ¿vale? Como hemos dicho. Y a medida que vaya pasando en las semanas, pues debería disminuir ese tono flexor y empezar a aparecer unas conductas un poco más variadas de movilidad, ¿vale? Entonces, los niños hipotónicos, ¿en qué se caracterizan? Pues siempre el examen neurológico básico se basa mucho en recién nacido, en este caso, en postura, por así decirlo, movilidad pasiva y movilidad activa. Bueno, eso sería más o menos como se suele basar el examen neurológico de los recién nacidos de tono, ¿vale? En torno a la postura, pues normalmente tienen una postura muy característica, sobre todo cuando son chicos, que se llaman pues una postura en muñeca de trapo. Vemos normalmente, pues igual que os he comentado, que tienden a tener unos miembros inferiores en flexión y en aproximación, pues suelen tener unas caderas muy separadas, muy abducidas. Normalmente la rodilla toca el lecho de la cama. Además suelen tener los miembros inferiores abiertos. Suelen ser niños, pues como comentan, muy blanditos. Y normalmente lo que siempre preocupa y suele en una anamnesis ser muy característico es que los padres te refieren que suelen ser niños muy tranquilos, muy dormilones, que no dan mucha guerra, y por eso muchas veces, hasta que no empieza a haber un retraso del desarrollo bastante significativo, los padres no se alarman. Hasta que no empiezan a ver que sus niños pues le está costando mucho, tienen 4 o 5 meses y todavía no controlan la cabeza, pues ya se empiezan a mosquear un poquillo, ¿vale? Pero como que los primeros meses pasan mucho desapercibidos porque son niños muy tranquilos, como que lloran muy poco, son muy somnolientos, suelen dormir bien, suelen moverse poco, ¿vale? Y yo siempre digo que eso debería ya sernos un signo de alerta por excelencia, porque los niños recién nacidos y más o menos durante el primer año tienen que ser activos, y sobre todo cuando estén dormidos, cuando estén despiertos, tienen que moverse muchísimo más y tienen que tener una conducta bastante variada y una conducta motora con bastante repertorio. Entonces, tenemos, por así decirlo, la postura. Normalmente los padres nos van a referir a eso, que son niños tranquilos, que son niños que no suelen dar mucho, no suelen demandar mucho. En cuanto al estiramiento pasivo, aunque yo sí es verdad que no es una de las cosas que suelo valorar mucho, hay muchísimas maniobras específicas para valorar hipotonía. Además, los neurólogos los tienen como muy catalogados. Está la maniobra de la bufanda para valorar un poco la hiperresistencia o la hiporresistencia al estiramiento. Hay muchísimos tipos de maniobras, la maniobra del hueco popliteo, muchas maniobras diferentes que tienen una graduación y que determinan más o menos, pues en función de la edad cronológica del niño, qué resistencia debería tener esos grupos musculares al estiramiento. Yo, sobre todo, lo que más que mirar la movilidad pasiva, me gusta mucho más irme hacia la movilidad activa, hacia la conducta motora del niño.
Normalmente en niños hipotónicos recién nacidos nos solemos encontrar, por así decirlo, conductas motoras muy pobres, que suelen moverse muy poco, que suelen... yo siempre, esto aunque no sea muy científico, yo siempre digo que es como que tuvieran un imán debajo de la camilla y como que lo chupa, porque le cuesta muchísimo de todo lo que sea despegarse del plano. Son niños que les suele costar mucho mover las manos separándolas del plano, mover las piernas separándolas del plano, todo lo que sea disminuir la base de sustentación, disminuir el apoyo, les suele costar mucho. Y eso lo vamos a ir viendo un poco ligado con esta disminución de la conducta motora, lo vamos a ir viendo también a medida que va creciendo, ya no solo en el recién nacido. Normalmente son niños que les suele ir costando esa adquisición de hitos motores, les suele costar bastante todo el tema de control postural. Vemos que son niños que le cuesta mucho levantar la cabeza contra la gravedad. Normalmente el hito de la adquisición de la sedestación suelen ser muy llamativos y ahí es donde los padres suelen ponerse un poco más enfadados, suelen demandarte un poquillo más porque suelen utilizar muchísimos apoyos, suelen utilizar los apoyos de miembros superiores. Muy característico es que estos niños nunca es una palabra muy fuerte, pero bueno, nunca tienden, por así decirlo, a una sedestación en indio, a unos tipos de sedestación que son un poco más complejos. Normalmente siempre tienden o a una sedestación en ráfaga con apoyo de miembros superiores en la ráfaga contraria, o bien las típicas sedestaciones en V, ¿vale? Con las piernas completamente abiertas y con las rodillas extendidas. Son muy característicos de estos niños, ¿vale? A medida que van adquiriendo la sedestación. Y siempre con mucho requerimiento de los miembros superiores para estabilizar ese tronco, ¿vale? Y otra cosa muy característica de estos niños es que muchas veces lo diagnostican se ve muchas veces y en la exploración se diagnostican como hipertonía. Y tú dices, uy, qué contradicción que un niño hipotónico que le está costando se le diagnostique con hipertonía. Pues sí, porque muchas veces vemos que las hipotonías de predominio axial, ¿vale? Que tienen sobre todo predominio en el tronco, suelen hacer pues estrategias compensatorias, ¿vale? Bastante funcionales, que es aumentar el tono en miembros superiores e inferiores, ¿vale? Como que aumentan mucho el tono en miembros superiores o miembros inferiores, y esa irradiación del reclutamiento de los miembros superiores y miembros inferiores, que muchas veces están un poquillo menos afectos, les ayuda a estabilizar un poco esa cintura escapular o cintura pélvica y le da un poquillo más de información en tronco y con eso pueden mejorar. De hecho, son hipertonías que son muy dependientes de posición y son muy dependientes de la exigencia de la tarea. Por ejemplo, hay muchos niños también que los padres te refieren que más o menos el desarrollo bien, pero que en el momento que se puso de pie veían que temblaba mucho, veían que tenía las piernas muy rígidas. Entonces, son como pistas que nos pueden dando de que puede haber una hipotonía de base, aunque si nos quedamos con el signo aislado, si decimos, pues mira, es que tiene las piernas muy rígidas o bloquea mucho las piernas, podemos decir, pues tendrá un aumento de tono. No, muchas veces ese aumento de tono son aumentos de tono localizados o aumentos de tono en determinadas partes del cuerpo para generar un poco de estabilidad y subsanar o compensar un poco esa hipotonía axial, ¿vale? Y otra de las cosas que quería comentar, normalmente son niños que van también muy asociados a hipotonía de todo el tema orofacial. Muchas veces tenemos infecciones de repetición, problemas en la deglución, problemas en la alimentación. Entonces también tenemos que estar un poquillo a la visión. De hecho, yo siempre que valoro hipotonía, si veo que tiene un componente de hipotonía de orofacial bastante importante, siempre intento entrar con la logopeda de nuestro centro y que lo vea un poquillo comer, lo vea un poquillo beber, sobre todo por tema de que no está haciendo una aspiración por problemas en la deglución. Entonces, creo que también son componentes importantes. Creo que más o menos no me dejo grandes cosas. No sé si bueno, ha quedado más o menos... Yo creo que la hipotonía es verdad que es uno de los caballos de batalla que tenemos por delante, sobre todo porque muchas veces hay signos más como eso, como que generan una duda mayor, ¿no? No es el signo tan llamativo de un clonu o de una hiperreflexia, que es lo que comentaba un poco al principio. Yo, una de las cosas que me llamaba más la atención en niños con trastornos del tono por lo bajo, que quizás solo por dar dos pinceladas aparte de lo que tú has dicho, es un signo que me llama mucho la atención, que es muy característico, es como estas criaturas muchas veces no acompañan con el movimiento de la cabeza el movimiento de los ojos, que a mí es algo que me llama mucho la atención. Tienen unas miradas como con la cabeza más baja que los ojos y suelen mover, porque la musculatura ocular suele tener
al ser mucho más fásica y estar innervadas de unos centros que son más automáticos, pues suelen tener bastante más tono, porque la musculatura, ya sabéis que los extrínsecos del ojo, casi siempre si falla ya el reclutamiento de los extrínsecos del ojo, es que el tono está ya muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero es verdad que a mí ese signo me llama mucho la atención, ¿no? Esa forma en la que te miran con los ojos solamente y como que les cuesta mucho levantar la cabeza y girar la cabeza, ¿no? Yo creo que la movilidad cefálica es uno de los grandes indicadores de trastorno del tono bajo en infantil, porque lo primero que tiene que mover un niño es la cabeza, y lo primero que tiene que hacer es girar y mirar y levantar, ¿no? Y levantar, como dicen en mi pueblo, la cabeza como las bichas, que dicen muchas veces, ahí tirar del cuello todo lo que pueden, ¿no? Y por otro lado, es verdad que yo también he visto algunas veces en informes el tema de la hipertonía, cuando lo que realmente tenemos un tono bajo de base, y yo creo que sí sería muy interesante señalar aquí a todas las asistentes que el diagnóstico diferencial con la hipertonía neurológica, con la hipertonía que no es un mecanismo, una estrategia de compensación útil, pues para lo que hemos dicho, ¿no? Si yo no tengo tono en los estabilizadores, pues porque además estas alteraciones del tono por lo bajo en infantil son muy globales, es muy raro que un chiquillo tenga una hipotonía, un trastorno del tono negativo en una zona muy localizada del cuerpo, salvo que tengamos una plesopatía, por ejemplo, o una neuropatía específica, pues ya está, hemos tenido un arrancamiento del pleso o cualquier cosa, pues ahí sí está la hipotonía muy distribuida en una zona muy concreta. Pero lo normal es que las enfermedades mosqueantes que cursan con trastornos del reclutamiento automático por lo bajo son muy difusas. Pues, ahora sí que ahí entramos un poco a las miopatías y todo este tipo de cosas. Entonces, aparte de lo que he comentado del ojo, sí quería señalar la importancia de hacer un diagnóstico correcto de la hipertonía en cuanto, por ejemplo, a la aceleración dependencia. Es verdad que en los trastornos por hipertonía, por tanto, hiperresistencia de origen neural en infantil, es muy raro que sean hipertonías que no sean dependientes de receptores musculares, en el sentido de que los bucles medulares no estén alterados. Por tanto, la hipertonía neurológica clásica infantil, niños pequeños, va a ser una hipertonía muy dependiente de posición, como tú comentabas. Por tanto, vamos a encontrar que cuando se enfrentan a aceleraciones como la de la gravedad, se produce el aumento de tono, y sin embargo, y por supuesto, si le metemos aceleración, normalmente generamos la salida de esos reflejos arqueotipados. Y luego también es cierto que en el caso de las hipertonías que son estrategias frente a la falta de tono estabilizador, esto no ocurre. Es decir, no son hipertonías tan dependientes de postura, en el sentido de que son tan automáticas, y se explican siempre desde el punto de vista funcional. Se explican siempre desde este chiquillo tiene que estabilizar una parte del cuerpo en la cual los estabilizadores están tocados y por tanto echa mano del aumento de tono en otra parte del cuerpo para compensar cerrando cadena o con un agarre o con lo que sea. Entonces yo creo que eso es muy importante porque muchas veces da lugar a errores. Y luego también que muchas veces los padres lo suelen comentar y siempre a posteriori decimos, fíjate, es verdad, el tema respiratorio y deglutorio que yo creo que tú lo has definido muy bien, ¿no? Yo creo que cuando hay problemas ventilatorios, yo creo que junto con la movilidad cefálica son los grandes indicadores. Es decir, cuando tú percibes que pones a esa criaturica boca abajo y parece que se va a asfixiar porque no puede tirar contra el suelo, no, o sea, no puede ni expandir la caja torácica en automático, y se agobia y llora y tú te das cuenta que está pasando un mal rato, pues muchas veces ya tenemos que pensar que quizá el tono en la cadena anteromedial y en todas las cadenas anteriores pues esté un poco bajo, ¿no? Entonces yo sí quería llamar un poco la atención sobre esos signos clásicos de movilidad cefálica, ventilación. El llanto es muy llamativo, ¿no? Cuando hay un trastorno hipotónico en infantil, pues el llanto llama mucho la atención. Son llantos como muy lastimeros, como muy paladeados, no son los llantos explosivos, ¿no? Ven acá y se oyen a 5 kilómetros. Entonces yo creo que eso nos tiene que poner siempre sobre aviso. Y sobre todo, pues claro, lo que tú comentabas, esas posiciones de rana aplastada contra el plano, que al final damos por hecho que como tienen un tono flexor, bueno, que eso no va a generar porque el tono flexor viene como de fábrica, pero claro, es lo que tú comentabas, para poder liberar unos brazos o poder liberar unas piernecillas, por muy chicas que sean, hay que aumentar el tono flexor, pero también hay que estabilizar atrás contra el plano. Entonces, pues, esa posición de chafao es lo más característico. Al final, yo creo que es interesante vigilar la hipotonía, pues por un poco lo que estamos diciendo, que es menos llamativa, pero señala patologías tan terribles
pues como miopatía metabólica y como enfermedades de motoneurona que yo creo que pueden ser interesantes de diagnosticar cuanto antes. No sé, Manuel, si tú te ha pasado alguna vez, es decir, alguna criaturica que hayas tenido en tratamiento te ha mosqueado el tono bajo, tú has dicho, uy, no viene con un diagnóstico de algo de reclutamiento, pero tú has tenido que hacer algún informe o ponerte en contacto con el pediatra o lo que sea porque hayas visto signos que te han mosqueado. ¿Y cuáles han sido esos signos en este contexto de hipotonía? Bueno, Juan, pues sí. Bueno, una cosilla, una punta de lo que has hecho, que has comentado que obviamente las hipotonías se suelen asociar por mucho a lo que has comentado a miopatía. Todo lo que pueda así decirlo son enfermedades neuromusculares, ¿vale? De motoneuronas, de unión neuromuscular y del propio músculo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas patologías cardíacas y metabólicas que no son neurológicas de base, pero que sí suelen afectar, pueden provocar hipotonías bastante importantes. Y siempre son enfermedades de derivación urgente, ¿vale? Y un poco recogiendo la pregunta, sí, de hecho no hace mucho tuve que emití un informe. Fue un niño que nos llegó por un problema de conexión, sobre todo venía diagnosticado con un problema de conexión. Y nos mosqueaba mucho, pues porque los padres también comentaban eso, que metía un poquillo el pie. Y cuando lo empezamos a explorar y lo empezamos a ver, los signos que nos llamaban mucho la atención era, este chiquillo sobre todo, estaba muy lateralizado ese trastorno del reclutamiento, no tenía tanto tono bajo de por sí, tenía más un trastorno del reclutamiento muy focalizado en la extremidad inferior izquierda. Y veíamos sobre todo que cuando andaba había muchos fallos de esos estabilizadores de pelvis derecho, iba siempre como cayéndose o como yéndose hacia el lado derecho, como que andaba en diagonal, ¿vale? Y cuando te fijabas se veía perfectamente que durante la marcha, durante el paso, había como una pequeña caída de la hemipelvis, iba siempre como cayéndose hacia la derecha. Después otro signo que nos llamó muchísimo la atención y que es bastante significativo y que yo creo que debemos manejar bastante, es que era un niño que cuando iba andando en ocasiones apoyaba el dorso del pie y no lo retiraba, ¿vale? Hacía un apoyo del dorso del pie y no lo retiraba. En cualquier persona, si nosotros apoyamos el dorso del pie durante la marcha o durante, simplemente intentamos hacer un apoyo de peso sobre el dorso del pie, automáticamente, de forma refleja, tiramos un reflejo de triple retirada, ¿vale? Como simplemente a modo de supervivencia y para no rompernos el pie. Pues este niño veíamos que aunque yo muchas veces pues simplemente metiéndole estímulos a nivel de la planta del pie si salía el reclutamiento reflejo, aunque obviamente menos llamativo que el reclutamiento que tenía en la izquierda, que en principio no se le veía déficit de reclutamiento. Cuando estaba andando había muchas veces que apoyaba literalmente el dorso del pie y seguía andando, ¿vale? Entonces eso nos puede indicar que esas reacciones más reflejas, que ese reclutamiento reflejo estaba bastante alterado en ese punto. Y además nos indica un poco, pues eso, que puede ser sospechoso de enfermedades neuromusculares y de enfermedades más de corte de reclutamiento de segunda motoneurona, ¿vale? De daño de segunda motoneurona, en la cual sí hemos afectado el reclutamiento reflejo, ¿vale? Y otra de las cosas que más me llamó la atención, y fue un poco cuando decidí empezar a grabar al chico, ya por recomendación también de mis compañeros, empecé a grabarlo y emitirle el informe para el médico, era que tenía una caída de rendimiento muy brusca cuando aparecía la fatiga, ¿vale? Como que tú lo veías entrar en sesión y como los primeros 20 minutos, pues bueno, sí, veías que iba un poquillo raro, que la marcha era un poco rara, pero que tampoco era muy llamativa, pero a partir de los 20 minutos, media hora, iba empezando a cansarse y en ese tiempo aparecían mucho más frecuentes las caídas, aparecía mucho más frecuente ese arrastre del pie, ese apoyo en el dorso, muchas veces se caía hacia adelante por el arrastre del pie. Entonces era como muy susceptible a esa caída de rendimiento cuando aparecía fatiga. Y al final este chiquillo vino sobre todo por un problema de
por así decirlo, de conexión con el entorno, venía un poco, que está todavía pendiente de diagnóstico, pero bueno, venía un poco con ese cuadro. Y bueno, lo que empezamos a hacer fue sobre todo irlo grabando, lo grabamos al principio y al final de las sesiones, esos vídeos se los pasamos a los padres, por así decirlo, maquetados, como recortadillos, un vídeo de 1 minuto de cómo entra en sesión y un vídeo de 1 minuto saliendo de la sesión. Entonces se veía una alteración bastante significativa de la marcha y después pues enitimos un informe en el que yo pues después de 2 meses, por así decirlo, trabajando con el niño diferentes componentes, no veíamos ningún tipo de evolución ni en positivo ni en negativo. Entonces teníamos un poco esa sospecha y simplemente pues le mandamos un informe al médico, ¿vale? Le mandamos un informe al médico. Afortunadamente, pues este chiquillo en torno a los 3-4 meses pues empezó a mejorar ese reclutamiento de pelvis. Por tanto, empezamos a descartar que hubiese una patología degenerativa de base y de hecho ahora mismo por la idea que me da, yo creo que es un trastorno más de tipo integrativo, como muy focalizado en esa extremidad inferior y que sobre todo se afecta mucho con la fatiga y entonces como que esa integración del miembro inferior disminuye mucho y empiezan a aparecer esas caídas de rendimiento, ¿vale? Aún así lo seguimos echando un vistacillo, ya no desde fisioterapia, pero sí desde el resto de compañeros. Y bueno, en principio estamos como medio descartando. Pero en aquel momento todos los signos, aunque a día de hoy no son tan susceptibles de pensar en una enfermedad degenerativa que afectara pues a segunda motoneurona, en aquel momento aquellos signos eran muy indicativos y muy referentes de que podía haber ahí una patología de segunda motoneurona, neuromuscular, de base. Entonces, la decisión que tomamos en consenso con el equipo fue la de derivar al médico, simplemente porque en estos casos yo creo que muchas veces pasarte un poco de precavido, porque obviamente son enfermedades que cuanto antes se diagnostiquen muchísimo mejor, cuanto antes haya un registro de evolución muchísimo mejor y bueno, y afortunadamente pues este niño en principio está empezando a evolucionar positivamente de ese miembro inferior derecho y por ahora pues está un poco más descartado el tema de una patología degenerativa, pero en ese caso sí, no se unía un poquillo esa hipotonía de tronco que no era tampoco muy marcada, pero con esos trastornos de reclutamiento de segunda motoneurona. Al final yo creo que lo interesante, no sé cómo lo veis vosotras, pero es cuando tú ves que el niño se frustra porque su cuerpo no le acompaña, ¿no? Y cuando hablábamos de la fatiga, los chiquillos no se tienen que cansar, es decir, tú ves que las niñas siempre, pues eso, tienen una energía brutal y que es lo que pasa, casi siempre acaban cansando al adulto, ¿no? No suele ocurrir al revés. Y es verdad que cuando trabajaba en infantil, uno de los signos que más me llamaba la atención en este tipo de personillas que tenían más trastornos negativos del tono, era precisamente eso, ¿no? Era ver cómo la iniciativa del movimiento estaba intacta, echaban las manitas como queriendo coger algo o queriendo levantarse a por algo, pero tú veías que era el cuerpo el que no les acompaña, ¿no? Y eso yo creo que en la cara se les ve mucho. Es una cara muy de frustración, ¿no? Para ser tan chiquitillos y que no estamos acostumbrados a que a una niña le falte energía, le falte, al revés, ¿no? Suelen pasarse de rosca y suelen pegarse topetazos y suelen caerse y suelen estar más activos de la cuenta, ¿no? Entonces cuando tú ves la carilla de un niño que quiere coger algo pero como que no puede tirar del cuerpo, como que no puede desplazarse de alguna manera a llegar al sitio al que queréis, pues yo creo que eso es muy llamativo, ¿no? Porque al contrario, como cuando tú has dicho que quizás este niño que vosotros estabais viendo, pues venía con un diagnóstico más de tipo, pues eso, trastorno del espectro autista, alguna cosa que tuviera que ver con la conexión con el medio y con el contexto social, pues ahí sí es muy típico, ¿no? Que haya una falta de motivación interna, que haya una falta de interés por muchas cosas, y entonces tú ves que no se mueve porque no le interesa. Pero cuando tú ves que le interesan las cosas, y no llega a las cosas o se frustra porque es como que su cuerpo no le acompaña, yo creo que ese es el gran signo de alarma en neurodesarrollo, ¿no? Cuando a un chiquillo lo que no le acompaña al cuerpo
y tiene la iniciativa, las ganas y se frustra, ¿no? Los niños no deberían frustrarse porque su cuerpo no les acompaña a conseguir una acción, ¿no? Porque son potencialidad pura y son iniciativa y son ilusión pura, ¿no? Un chiquillo es capaz de andarse arrastrar toda una habitación por el suelo para coger un sonajero. Entonces, claro, cuando tú ves que está la iniciativa pero que el movimiento no acompaña, yo creo que eso es, como tú decías, pues quizás, y esa fatiga y esa quizás sea uno de los signos más, pues que eso, que te tocan un poquillo ya la fibra porque son como muy humanos, ¿no? El como verte un poco y decir, que a ver, no le acompaña la estructura. Manuel, te iba a preguntar que cuando hacéis este tipo de consultas con especialistas o deriváis o comentáis a los padres, ¿qué respuestas os soléis encontrar? Porque siempre suele haber un poco la leyenda urbana, ¿no? De como el enfrentamiento entre el fisio y el médico y como que nos encontramos, como que se pueden sentir atacados en sus competencias o que te pueden... ¿qué tipo de...? Porque, por ejemplo, yo con adultos siempre he tenido una respuesta no buena, sino lo siguiente, buenísima. Es decir, yo siempre que he tenido que dar una alarma al médico o escribirle o decirle al paciente, mira, pásate por el médico y cuéntale esto, o hacer un informe porque he visto algún signo que me ha mosqueado, yo la respuesta que me he encontrado siempre, y sobre todo por parte de los especialistas en neurología, ha sido magnífica. ¿Qué respuestas te has encontrado tú? Es decir, ¿cómo se lo toma la familia y los profesionales? ¿Se ha hablado con alguno o se has tenido que emitir algún informe o qué le han dicho a la familia? ¿Qué tipo de... ¿Cómo te has encontrado tú el campo una vez que has hecho este tipo de cosas? Sí, bueno, como tú dices, Juan, siempre hay la típica leyenda urbana de que se lo van a tomar mal, de que es una invasión de las competencias, de que muchas veces pues, te van a decir que estás intentando meterte en trabajo que no te llama. Y obviamente experiencias negativas siempre hay y yo algunas he tenido, pero como tú dices, yo en el 90 y alto por ciento de los casos siempre me encuentro muy buena respuesta. Siempre valoran mucho la opinión de su profesional de referencia, porque al final tenemos que tener en cuenta que eso, que pasamos mucho tiempo con los niños, que tenemos una información muy valiosa que le podemos dar y siempre lo valoran bastante bien. Yo ahora mismo en el centro que estoy, pues la Fundación AISE, que somos al principio un centro privado, pues normalmente por así decirlo, la interconsulta, ¿no? Porque son entre médicos, la derivación o la recomendación, o siempre lo hacemos a través de un informe, siempre obviamente salvando el criterio facultativo, ¿no? Siempre con la excepción de que haya un criterio facultativo que opine una cosa diferente, pero siempre dando un poco nuestra opinión y viendo un poco, opinando sobre la evolución. Yo la verdad es que tengo, sobre todo, mi buena experiencia en esta línea y que se agradece muchísimo, que yo creo que nos invita un poco pues a seguir formándonos en la transdisciplinariedad. Yo la verdad es que en el centro de atención temprana yo tenía un centro de atención temprana que llevamos varios pueblos pequeñillos, por así decirlo, en Córdoba era. Y teníamos reuniones pues con las pediatras prácticamente cada 3-4 meses, bastante frecuentes. Yo tenía el número personal de las pediatras, ellas tenían mi número personal. Siempre que tenían a un niño, siempre me escribían a lo mejor en WhatsApp, me preguntaban. Cuando yo veía algo que no me terminaba de cuadrar, pues le escribía un WhatsApp. Cuando nos llevaba un niño nuevo, pues intentábamos hablar siempre, obviamente, con el permiso de los padres, porque aquí estamos entrando también en temas de protección de datos, pero siempre lo hacíamos y muchas conversaciones, pues eso, telefónicas y mucha derivación, y teníamos muchas reuniones presenciales también, tanto con el servicio de rehabilitación del hospital de referencia que me tocaba a mí en aquel caso, que era el hospital de Córdoba, el Reina Sofía, si no me equivoco. Llevo ya mucho tiempo sin estar allí, pero yo creo que el de Córdoba era, y el servicio aquel de traumatología. Y yo siempre me he encontrado, la verdad es que bastante buena respuesta. Y además que, vamos, comentar ahora un poco el último caso que he tenido, que me acaba de venir a la mente, que fue un niño pues que se estaban planteando, un niño además hipotónico, que se estaban planteando por el tema de cadera, si mandarle o no mandarle un bipedestador, pero también es verdad que todavía tenía un control cefálico un poco inestable, que no sabían un poco, era muy dependiente de niveles de activación, ¿no? La rehabilitadora no lo terminaba de ver claro, y entonces pues le dijo, pues pregúntale a su fisio qué opina. Y yo lo que comenté al final, pues digo, por lo que podemos hacer, hablar con la ortopedia, que nos manden
un bípede y lo vemos en persona, digo, porque yo tengo la misma duda de la rehabilitadora, si cuando pondremos a este chiquillo en el bípede, pues cómo reaccionará este chiquillo, la verdad es que la experiencia fue muy buena, tuvimos el bípede en el centro como 2-3 semanillas, el chiquillo se adaptó muy bien, lo probamos de muchísimas posturas diferentes, con muchísimas actividades diferentes, y la respuesta de la rehabilitadora fue estupenda. Cuando le mandamos todos los vídeos, le mandamos un poco las conclusiones que yo había sacado de esas 3 semanas, y la respuesta de la rehabilitadora fue muy, muy positiva, porque al final tanto ella como yo teníamos la duda de si ese bipedestado iba a suponer más beneficios que inconvenientes, y al final la única forma que teníamos un poco era pues con ayuda de la ortopedia, que se prestó también en este caso a cedernos un bipedestado exactamente igual que el que le iban a prescribir durante un tiempo determinado. Pues pudimos ver que en principio en ese niño pues parecía que tenía buena indicación ese bipedestado. Le mandamos los vídeos, le mandamos un informe, la rehabilitadora muy, muy agradecida en este caso y pues obviamente con una información que ella no hubiera podido extrapolar desde la exploración clínica, pues pudimos al final pues llegar al mejor consenso. Entonces yo creo que al final, obviamente, aunque siempre haya leyenda, aunque siempre haya leyes negras y aunque siempre haya profesionales porque realmente pues no se lo terminen de tomar bien, yo creo que la gran mayoría valoran muchísimo la comunicación, sobre todo con los profesionales que vemos con mucha frecuencia a estos niños, y mucho más en estas series de casos, porque al final creo que siempre que hacemos una derivación con unos signos de alarma o estamos como dándole pie a un diagnóstico precoz o simplemente a descartar una serie de patologías y al final vamos siempre en beneficio de ser niño y de ese diagnóstico precoz. Entonces yo creo que siempre es positivo, y yo la verdad es que la mayoría de experiencias que me he encontrado son muy muy positivas, ¿vale? Siempre, y no solo con los médicos, ya con colegios, con todo. Normalmente el entorno que rodea a los niños suelen ser muy proactivos en esa comunicación entre los profesionales. Creo que es bastante importante. Muy bien, pues si os parece vamos a abrir un poquito el debate, que ya llevamos un ratillo y ya hemos visto, bueno, vamos a ir picoteando un poco de estos signos de alerta en neurodesarrollo, pues porque no podemos entrar en todo en profundidad y yo creo que hay que darle un poquito de dinamismo y nos está sirviendo pues para reflexionar sobre algunas cosas. Vamos a abrir el debate, ahí hay gente ya como speakers y abajo hay también algunos gente en la audiencia que si queréis pues podéis solicitar, podéis levantar la manita y os damos voz, porque creo que hay que abrir ya el melón, yo siempre digo, de temas pues que suelen ser un poco los polémicos y los que yo creo que es interesante pues preguntar a los especialistas que estáis aquí pues cuál es vuestra experiencia y si tenéis también conocimiento sobre esto, ¿no? Hemos hablado del reclutamiento y vamos a los maravillosos hitos del neurodesarrollo, que yo creo que bueno, pues que han dado lugar a un montón de cursos, de mitos también en el neurodesarrollo. Aquí las corrientes evolucionistas, pues bueno, ya sabéis lo que opino yo del evolucionismo radical, con lo cual no me voy a meter en profundidad a echar sapos y culebras aquí en la sala. Pero bueno, si queréis podemos abrir el tema de los hitos del neurodesarrollo, de las diferentes formas de locomoción, de la integración de reflejos y si te parece, Manuel, en vez de hablar directamente sobre cuál sería el neurodesarrollo típico en cuanto a locomoción, en cuanto a estos hitos, pues si quieres podemos hablar directamente de los grandes mitos o de qué tiene que tener un problema en la adquisición de un hito para que sea un signo de alarma, ¿no? O simplemente entra dentro de la variabilidad inherente al desarrollo pues infantil, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que se presta mucho más a intercambiar opiniones. Y por eso, pues, ya sabéis que solo tenéis que darle así al micro si queréis a alguno hablar de los de arriba, en plan así lentito, le dais al micro lentito, yo sé que queréis que os pase la palabra, y si los de abajo queréis también opinar, pues manita arriba y os subo, pues encantado de la vida. Así que, Manuel, vamos allá. Hitos del neurodesarrollo, ¿qué son los hitos? ¿Cuáles son las formas de locomoción? Y
como tú quieras, no te voy a poner tampoco en un compromiso, porque tampoco te voy a hacer criticar a nadie, pero elige un poco o háblanos de qué tiene que tener la falta de adquisición de un hito para ser considerado una alerta, para ser un criterio de derivación, para decir, uy, mira, esta criatura pues no ha rastreado en el tiempo que tenía que rastrear, o no ha gateado en el tiempo que tenía que gatear, o no se ha puesto de pie en el tiempo que se tenía que poner de pie. Hay que recomendarle a la familia que se lo lleve al médico y que consulte, o habla de un poco de los mitos que hay en este campo, y abrimos pues el debate y un poco la mesa redonda. Por ahí estáis muy tranquilos hoy, Cedric, Mode, Pablo, Yolanda, así que abrimos tema, que yo creo que sí es un tema más apasionante y más bonito, así que adelante, Manuel. Bueno, abrimos el melón de la polémica. Creo que es el tema un poco más candente y más polémico. Bueno, por contextualizarlo un poco íbamos entrando. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Bueno, los hitos del desarrollo yo creo que un poco tenemos que entender la visión, que era un poco lo que comentaba yo en el curso. Tenemos que verlo siempre desde unas gafas, desde unas lentes, desde qué visión tenemos. Los hitos del desarrollo derivan de paradigmas del neurodesarrollo muy maduracionistas, es decir, hay un proceso biológico, llámese genes, llámese maduración neural, mielinización, llámese cualquier proceso en el cual el neurodesarrollo se va produciendo de forma gradual y normalmente se van madurando funcionalmente determinados centros que son centros superiores y que tienen funciones como un poco superiores. Por eso, lo típico evolucionista, las típicas corrientes evolucionistas, pues achacaban que, por ejemplo, las formas de rectación estaban más alojadas en centros medulares, la cuadrupedia era más troncoencefálica, la bipedestación ya era un poquillo más alta y ya llegábamos a la marcha, que era la culmen, que estaba en la corteza. Entonces, como se dividían por niveles muy jerárquicos, crecientes de funcionalidad, y en torno, cuando el niño iba madurando, pues se iban aumentando esos niveles de maduración funcional y se iban adquiriendo como conductas más complejas. Y un poco de esta maduración se entendió que sin ningún tipo de patología, en población sana, pues la maduración siempre se tenía que producir más o menos de la misma forma y tenía que seguir más o menos un camino similar. Era lo que se entendía como que el desarrollo fuera lineal, ¿vale? Que seguía una secuencia predecible. Y esa secuencia predecible pues dio lugar a lo que se llama paradigma normativo, que se basa en, pues si tengo una secuencia del neurodesarrollo que es lineal y que sigue más o menos unos pasos característicos, pues vamos a estudiarla en muchos niños. Ya cuando se estudió en muchos niños, pues se determinó que había una serie de conductas motoras que aparecían con mucha frecuencia en la mayoría de los niños y en determinadas edades. Y eso se llamó, pues, los hitos del desarrollo. En nuestro caso, pues, los hitos motores. Los hitos motores clásicos, pues, por ejemplo, se determina por el control cefálico en torno a los 3 meses, la sedestación independiente, pues 6-7 meses, la bipedestación, pues en torno un poquillo antes del año. En el año aparece la marcha. Pues en torno hay como unas fechas de adquisición en las cuales el niño pues debía tener unas conductas preestablecidas, motoras en este caso, concretas, ¿vale? Y en base a eso pues nacieron muchísimas corrientes de tratamiento y muchísimas corrientes de evaluación. En torno, pues si el niño tiene que sentarse a los 6 meses y tiene 5 y tienes 8, perdón, y no se sienta, pues entonces tiene un retraso en el neurodesarrollo, que es una palabra también bastante típica. Y casi todas las escalas de evaluación del desarrollo de niños se basan en esta teoría. Se basan en compararlo con la norma, con la normalidad, ¿vale? Y un poco una de las cosas que yo reflexionaba en el curso es que muchas veces entendemos la normalidad como yo sacaba la definición de la RAE, de la lengua española, y una de las excepciones de normalidad era algo frecuente. Obviamente tenemos que entender que el desarrollo normativo es un desarrollo frecuente. Sí, la mayoría de niños pues adquieren esos determinados hitos en esos determinados momentos. Eso no es erróneo, por supuesto que no. Se han estudiado muchísimos niños. También hay que decir que son hitos muy culturales, muy metidas en sociedades occidentales, que obviamente los hitos del neurodesarrollo en Europa son muy diferentes
y hay algunos que se adquieren antes y otros que se adquieren después a, por ejemplo, culturas más africanas o otro tipo de culturas que tienen un componente cultural muy importante, pero obviamente lo tenemos que entender como frecuencia, no como norma, ¿vale? No como obligación. Entonces yo creo que ahí empezaron los problemas, cuando había determinadas corrientes de tratamiento y determinadas corrientes de evaluación que no utilizaban ese desarrollo normativo como una comparación, sino lo llevaban hacia una obligación, como que el niño tenía que pasar obligatoriamente por esos pasos para que el neurodesarrollo fuera correcto. Y si no, pues nuestra obligación como terapeutas del niño era acercarlo a ese neurodesarrollo, acercarlo a esa normalidad. Y aquí nacen pues los típicos, pues que el niño tiene que gatear obligatoriamente, que el niño no puede andar si no ha gateado previamente, porque eso no implica que el neurodesarrollo no se está produciendo correctamente, que no está habiendo una correcta conexión entre los hemisferios. Y yo creo que al final estos hitos tenemos que tener un poco de cabeza y entender que el neurodesarrollo es algo mucho más complejo que la maduración del sistema nervioso. Al final, el neurodesarrollo, pues la interacción continua del individuo, de este niño, que va obviamente en crecimiento, que se va produciendo una maduración del sistema nervioso central, correcto, eso es correcto, pero que no solo está pasando eso, sino que el niño está interaccionando constantemente con un entorno y con unas determinadas tareas y que va realizando un proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que tampoco tenemos que poner tanto el foco en la edad, en el tiempo, que es lo que suele ponerse mucho cuando se mira desde esta perspectiva, poner mucho el foco en el tiempo y no tanto en la experiencia. Y un poco en correlación, respondo rápido a la primera pregunta que me has hecho y me intento parar la segunda. Bueno, creo que al contrario, creo que me la has hecho al contrario, que me la has hecho a la segunda. Obviamente, pues el desarrollo es individual, el hay que respetar un poco. Entonces, claro, tampoco podemos entrar en el otro extremo, no podemos ni ser tan rígidos que una desviación de la norma lo entendamos ya como patología, ni tampoco podemos ser tan flexibles que valga cualquier desarrollo. Obviamente hay niños que tienen retrasos en el neurodesarrollo por una patología neurológica, entonces nosotros como profesionales no podemos decir, no, hay que respetar todos los ritmos, obviamente hay unos extremos en los que sí, pero hay otros momentos en los que ya la clínica del niño no está atendiendo tanto a esa variabilidad entre los diferentes niños, sino a un problema neurológico de base. Entonces, ¿cuándo nos deberíamos preocupar? Pues bueno, yo hacía un poco en el curso la diferenciación entre signos de alerta y signos de alarma, ¿vale? Como unos signos en los que en principio nos deberíamos empezar a preocupar, por lo menos mantener un seguimiento. Y yo comentaba que a mí me parece bien que cualquier niño presente un problema en el neurodesarrollo, que vamos que va un poquillo más lento, pues ya puede ser susceptible a que nosotros, aunque sea pues cada mes o algo, pues vayamos viéndolo y vayamos echándole un vistazo. ¿Cuándo de verdad yo me preocupo? Y eso es un poco un término que han empezado a utilizar algunos autores, que se llama, pues los típicos, han cambiado los hitos del desarrollo por unas cosas que se llaman hitos fronterizos, que son hitos en los cuales, a partir si el niño no adquiere en esa época una determinada conducta, pues deberíamos empezar a preocuparnos y hacer una derivación o hacer un examen neurológico un poco más exhaustivo. Entonces yo normalmente lo que os comento es que suelo utilizar yo utilizo mucho la escala de desarrollo para basarme en hitos, ¿vale? No lo suelo utilizar mucho, pero cuando tengo que basarme en hitos, utilizo mucho la escala Hayes-Sullivan y utilizo el percentil 95. Yo considero que un niño que no ha adquirido un hito a partir del percentil 95 ya nos podemos estar por lo menos sospechando y deberíamos estar derivando en este caso al niño. Eso sería ya un retraso en el neurodesarrollo bastante marcado. Y claro, ahora sale el otro tema, lo que se denomina, por así decirlo, los hitos precursores. Si existen hitos precursores o no existen hitos precursores. Yo siempre que leo la literatura sí comentan que existen algunos hitos que son precursores. Con hitos precursores entendemos un hito que se debe dar previamente a otro, ¿vale?
Lo típico que se ha dicho siempre y el neuromito, por así decirlo, es que si no se gatea, pues no se anda, ¿vale? Ahora, ¿eso es un hito precursor? Pues no es un hito precursor. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad, hay un alto porcentaje de la población. El otro día la Asociación Española de Fisioterapia Pediátrica sacó el dato, pero sinceramente de memoria no lo recuerdo bien y lo voy a dar mal, pero bueno, había una población más o menos amplia de niños que no gateaban y desarrollaban marcha sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de patología neurológica y sin ningún otro problema de base y sin ningún tipo de repercusión a la larga, porque también muchas veces se hacen como correlaciones un poco hardcore de hacer correlaciones de pues si el niño ahora con 8 o 9 años le está costando las matemáticas, pues empiezo a indagar, por así decirlo, hitos del neurodesarrollo, empiezo a indagar en reflejos, empiezo a indagar determinadas cosas y hago como asociaciones causales que no tienen ningún tipo de sustento. Es decir, pues si ahora te cuestan, yo qué sé, pues las matemáticas, pues te digo que es que tuviste un problema cuando estabas gateando, que no asimilaste bien determinados reflejos o en esa línea. Y parece que es como muy surrealista, pero sinceramente yo me estoy encontrando un auge mucho de esas terapias y de hecho ahora hay como dos corrientes muy fuertes en Twitter y en todas las redes sociales que yo estoy entrando y como que las principales organismos de fisioterapia pediátrica, en este caso la Asociación Española de Fisioterapia Pediátrica, hacen como mucho hincapié y están como recalcando esto que en principio debería ser básico. Yo creo que estamos confundiendo dos términos muy básicos que es entre correlación y causalidad. Que dos cosas tengan correlación no significa que tengan causalidad. Que el niño no gateara y después le van mal las matemáticas, le cuesta aprender un idioma o llámese X, no implica necesariamente una causa, ¿vale? Entonces muchas veces en clínica hacemos causas simples, como bien dice Juan, que es una de las frases célebres que causas simples, mentiras complejas, suele decir mucho. Entonces, en este caso yo creo que nos metemos un poco en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque vemos hitos precursores donde no los hay. En principio un niño no debe gatear, no tiene por qué gatear para desarrollar una marcha funcional y desarrollar un neurodesarrollo completamente funcional. Y creo que está un poco en ese sentido intentando como vender una determinada terapia o unos determinados enfoques a problemas muy variados, problemas muy diversos en desarrollo, porque es que además como no tienen una asociación muy directa. Yo haciendo el tema de neurodesarrollo que hago para el máster y haciendo un poco la presentación, me puse a leer mucho me metí en muchas páginas pues de integración de reflejos primitivos, de temas más evolucionistas para un poco criticar con conocimiento de causa y es que al final te pones a ver lo que se trabaja desde terapias de integración de reflejos primitivos y es desde problemas motores que bueno, que puedo medio ver la simulación, aunque obviamente no estoy para nada de acuerdo con la argumentación que ellos hacen, pero bueno, puedo entender, pero ya entran también en temas cognitivos como pueden ser problemas prácticos, problemas integrativos, problemas atencionales, problemas muchísimos variados y que no tienen en principio una correlación plausible desde mi punto de vista y desde creo que el punto de vista de la ciencia actual, porque obviamente todas las organizaciones en estos casos rechazan de forma rotunda estas técnicas y estas asociaciones que ellos hacen. Entonces, un poco recogiendo la pregunta de Juan, por si alguien quiere aportarnos también pues su punto de vista, ¿qué es lo que me enfadaría a mí más que el niño adquiera o no adquiera un determinado hito? Yo creo que aquí el foco no lo tenemos que poner en el patrón biomecánico, ¿vale? Un poco lo que yo comentaba a los alumnos del máster, que creo que nos tenemos que olvidar mucho del patrón biomecánico y centrarnos mucho más en la funcionalidad y en la tarea. Si la tarea se está satisfaciendo de forma óptima a las demandas. Es decir, a mí no me preocuparía un niño que no gatease si tiene un medio de locomoción o de desplazamiento
previo a la marcha en el que permita de forma eficaz satisfacer esa tarea de desplazamiento. Es decir, pues yo no veo, de hecho hay estudios hay un estudio, por ejemplo, de Patrick que comenta eso, que al final creo que la conclusión es muy bonita, que dice que las diferentes formas de desplazamiento de los niños previo a la marcha son diferentes soluciones al mismo problema, cómo moverse. Creo que es como una conclusión muy poética y muy bonita, y creo que deberíamos poner un poquillo más el foco ahí. A mí me tiene que preocupar un niño que no se desplace o que no tenga esa capacidad, que no tenga esos patrones, que no integre todo su cuerpo en esos patrones. Es decir, un patrón de arrastre no es patológico, pero un patrón de arrastre que tenga cero integración de miembros inferiores, pues a lo mejor sí me puede empezar a mosquear. Que un niño no gatee, pues porque no gatee mientras que se desplace, pues no debería en principio preocuparme. Ahora, no gatea porque tiene un problema de reclutamiento y una inestabilidad pélvica y una hipotonía, como hemos hablado, pues entonces no me debería preocupar la no adquisición del hito, sino el signo que encontramos en la conducta. Pero aún así, hay niños que sin ningún tipo de patología gatean, se desplazan de forma muy, muy, muy variada y no tiene por qué ser indicativo de patología. Creo que es lo importante. Como os digo, el foco debería estar en la tarea, en qué tiene que hacer el niño. El niño, pero no lo podemos llevar a los desplazamientos, que es como lo más llamativo, o podemos hablar desde, por ejemplo, desde un control postural en sedestación. Hay muchísimas formas de sedestación y muchas veces, pues siempre desde terapia intentamos, pues la sedestación en indio, que es la más maravillosa, y todas las sedestaciones que no sean en indio, pues son muy malas porque o sacan la cadera o hacen cualquier cosa. No, al final la sedestación tiene que ser la forma en la que el niño adquiere una estrategia sin importar mucho el patrón biomecánico de fondo, salvo que no haya otro signo, ¿vale? Es decir, si el niño no hace otro patrón porque hay un signo neurológico, un déficit de reclutamiento, una hipotonía, pues claro, me va a preocupar, pero por el signo, no por el no patrón biomecánico. Entonces, creo que no deberíamos enfocarnos tanto en el patrón biomecánico, sino un poco en lo que permite en ese sentido, ¿vale? Entonces, no sé si opináis algo pues, al respecto. Vamos a abrir un poquillo si queréis, porque se nos está yendo la olla y la hora, porque Manuel tiene muchas ganas de hablar esta tarde. Yo no sé qué se ha tomado, no sé si es que se habrá tomado 3 o 4 cafés. Yolanda, creo que estabas pidiendo la palabra como hace 15 minutos o una cosa así, ¿no? No sé si sigues por ahí o ya te has ido directamente. Yolanda, sí. Estoy todavía. Ajá, sí. Cuéntanos, Yolanda. Casi me tengo que ir a levantar ya a mi niña, pero bueno. Sí, me está gustando mucho lo que comenta Manuel, porque iba precisamente yo a hablar de esto último que estaba diciendo, ¿no? Que quizás hemos puesto mucho el foco con este tipo de terapia en si el niño adquiere o no adquiere equitomotor, pero verdaderamente lo que debería importar es qué componentes, ¿no? motóricas tiene el niño y cómo está usando su repertorio de movimiento, pues para desenvolverse en el entorno, ¿no? El hecho, como decía, ¿no? de que gatee o no gatee quizás no sea tan importante, sino el por qué no gatea, o sería mucho más interesante poder analizar pues, si el niño se desplaza de alguna forma en concreto, ¿no? Que le parezca más interesante que a lo mejor el propio gateo, porque ahora yo que observo mucho a los pequeñitos por ya mi deformación profesional de fisio y la de madre añadida, sí que me doy cuenta que cada pequeñito tiene una forma muy distinta de desplazarse y quizás muchas de ellas no se consideren gateo, pues porque no es el patrón normativo como estabais comentando, pero que son formas pues incluso mucho más eficaces de desplazamiento. Y claro, así es que es muy difícil que el pequeñito pues lance un patrón de gateo si ya tiene, por ejemplo, como en el caso de Vega, un patrón de rastreo que es hipereficiente a la hora del desplazamiento, porque lo importante es que cumpla función, como decía. Y por otro lado, también me gustaría hacer una reflexión y preguntar a Manuel sobre el tema que habíamos hablado de que, bueno, que los hitos del desarrollo, ¿no? Y esas fechas que se ponen son también muy culturales.
Pues si piensa que a lo mejor la forma de crianza que ahora ha cambiado bastante y ya nos alejamos de esa crianza en la que lo típico era pues montar al niño mucho rato en el taca-taca o montar mucho rato al niño cuando era más pequeñito en la hamaca y favorecer una verticalidad como mucho más precoz, o esa forma de desplazar que ahora tenemos a los niños que tiende más al porteo, o esa forma de jugar con ellos, ¿no? Que tiende más a dejarlos en el suelo y que el niño explore y el niño experimente, pues lo que le dicen ahora, el movimiento libre. Si cree que eso también puede estar influyendo un poco en que esos hitos verdaderamente se estén quedando desactualizados, porque como él decía, cambia mucho de una cultura a otra, y yo que he tenido la oportunidad de ver a niños africanos desarrollarse, pues ves como los pequeñitos africanos que son porteados por sus mamás desde muy muy pequeños, pues prácticamente adquieren el sostén, el control cefálico en el primer mes de vida, y al tercer, cuarto mes ya tienen una sedestación libre. Entonces, pues igual que vemos esas diferencias culturales, si cree que quizá ese cambio que está habiendo ahora a la hora de enfrentarnos, ¿no?, los padres a cómo dejar que el niño se desarrolle, si puede estar repercutiendo también en que a lo mejor algunos niños no sean unos niños tan normativos como los que estas corrientes no esperarían. Pues sí, muchas gracias por la aportación. La verdad es que completamente, Yolanda, completamente. Hay muchísimas adaptaciones o variaciones culturales. Obviamente tenemos que entender el neurodesarrollo, como hemos dicho, como una interacción entre individuos, entre entornos y en la tarea, y obviamente en ese entorno también tenemos que entrar en el entorno cultural. Hay muchísimos ejemplos. Voy a intentar poner algunos así curiosillos para tampoco aburriros. El tema de las culturas más africanas y el porteo muy precoz durante bastante tiempo mantenido. Sí se ha visto que todas esas conductas más de sostén y más de control cefálico, de sedestación, aumentan mucho. Después también hay otras culturas que, por ejemplo, es muy curioso el tema de, por ejemplo, en Asia hay culturas de agricultores asiáticos en los que antiguamente pues se metían a los niños como en unas cunas, y para evitar, mientras que estabas trabajando, que el chiquillo se moviera o se cayera de la cuna, como que tenían al chiquillo un poco amarrado, como que lo comprimían mucho, no amarrado directamente, pero lo comprimían le ponían como unas mantas como a presión. Entonces se veía que en esos niños obviamente había un retraso en la adquisición de determinados hitos. Y además lo curioso es que no solo, porque claro, eso sería muy fácil decir, bueno, entre culturas hay diferencias, pero no solo hay diferencias entre culturas, dentro de la misma cultura también muchas diferencias. Incluso hay un ejemplo muy clásico que a mí me parece muy llamativo, y es que, por ejemplo, los niños que nacen en invierno adquieren antes las conductas que están más relacionadas con el tema de suelo, de control de sedestación, de desplazamiento, que los niños que nacen en verano, perdón. Y esto va un poco determinado porque obviamente como la época, los niños que nacen en verano, cuando les toca, por así decirlo, echarlos al suelo, como cuando tienen pues como 4 o 5 mesecillos, y empiezan a como más a echarlo al suelo, empiezan a aparecer las conductas de desplazamiento, pues obviamente si estamos en invierno y hace un poquillo más de frío, pues van como más abrigados. Esa ropa también limita un poco la movilidad, y tendemos, como hace más frío, a que los niños estén menos tiempo en el suelo. Y se ha visto que al contrario, que los niños que nacen en invierno, cuando les toca la época de más suelo, de más experiencia en el suelo, de desplazamientos y eso, pues como llevan normalmente menos ropa, y también se asocia a que normalmente los padres lo mantienen más tiempo en el suelo, pues suelen adquirir esos hitos un poco antes que la otra. Entonces, por eso un poco, en conclusión, lo que podríamos tomar era lo que os comenté antes, que no tenemos que tomar la referencia del tiempo, sino un poco más la referencia de la experiencia, de cuánto se ha puesto a esos niños, qué experiencias se le han otorgado, más que qué tiempo cronológico tienen los niños como motor de desarrollo. Pues muy bien. Yo, como ya sabéis que soy bastante
bastante como más directo. Siempre digo cuando vienen los padres y las madres y me preguntan, bueno, es que me han dicho voy a llevar a mi niño a un sitio que no sé qué, no sé cuánto, pues cuando empiezan a hablar el discurso a cerebro triuno y a neurodesarrollo de este evolucionista rancio, yo siempre se lo digo claramente, digo, mira, corred malditos, no, es decir, no, no miráis atrás, es decir, salís corriendo y no miráis atrás porque yo creo que lo peor que se puede hacer con un chiquillo es meterlo en este tipo ya desde tan chiquitillo, meterlo en este rollo neuropseudocientífico del evolucionismo rancio, ¿no? Y simplemente hacer una recomendación, porque fijaros que cuando habláis antes hablaba Manuel de todo el rollo este de la médula ocupándose de los reflejos, el troncoencéfalo ocupándose de la rectación y la cuadrúpede y no sé cuánto, y las cortezas ocupándose de la bipe, que eso está, pues os vuelvo a repetir, en el evolucionismo ya que huele a naftalina, ¿no? Y que está metido ahí en los cajones de los calzoncillos. Pues fijaros que incluso ahora, el otro día escuchaba yo, os recomiendo, aprovecho para recomendar un podcast muy interesante que se llama Brain Science, que lo lleva Ginger Campbell. También se conoce muchas veces como Neuroscience for Everyone, y ahora tienen un ciclo muy chulo sobre conciencia, que va gente a hablar, pues ya ves tú, pues, como Baron Cohen, como Goldstein, pues gente muy interesante. Beren, el otro día estuve oyendo a Hawkins, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es fijaros que ya se han encontrado hasta neocortes en los reptiles. Es decir, fijaros lo bonito de la sistémica, de cómo ya ni siquiera el rollo ese que contaban de los reptilianos contra los mamíferos, contra no sé cuánto, así, los reptiles también tienen neocortes. Lo que pasa es que el neocortes de los reptiles es más simple, tiene menor complejidad, menor número de conexiones, menor integridad que el neocortes de un primate, pero ni siquiera esas disociaciones estructurales de las que hablaba Manuel antes, que todavía se defienden, pues en muchas técnicas que estamos hinchados de decir que son bastante pseudocientíficas, pues siguen vendiendo por ahí todavía y contando eso a los padres tal cual. Entonces, pues yo os recomiendo, porque no me voy a poner a echar sapos y culebras, vuelvo a decir, porque hoy estoy muy tranquilo de los evolucionistas. Vamos, y no es porque yo tenga nada en contra directamente de los evolucionistas, pero al final considero que todo este tipo de cosas tienen un fin económico, de vender, de generar patología infantil donde no existe patología para poder vender la terapia, ¿no? Entonces, evidentemente, como decía Manuel, hay cosas en el neurodesarrollo que tienen que llamar la atención, que si no se adquieren, pues hay que tratarlas, pero también hay mucho negocio, mucho mercenario del neurodesarrollo por ahí suelto. Entonces yo creo que tenemos que ser también un poco estrictos, ¿no? Y no hablar en plata sobre este tipo de cosas. Pero bueno, yo simplemente os recomiendo el podcast y que le echéis un vistazo porque está muy interesante. Bueno, chicos, pues se nos ha ido la hora, Manuel. Habrá que hacer una segunda parte porque estabas tú hoy con muchas ganas de hablar y tú ahí muy entonado, y se nos han quedado muchas cosas por tocar, creo, porque al final, pues, hemos hablado de unas cosillas así como una visión general, pero yo creo que este tema se presta mucho más. Así que si a la gente le interesa y tenemos buena acogida, pues te emplazo a hacer una seccioncilla a lo mejor mensual o hablar de vez en cuando de neurodesarrollo, porque yo creo que es un tema también muy chulo y que se presta mucho a llevarnos también a los adultos, ¿no? Aunque en principio infantil, los chiquillos no sean adultos en miniatura, pero bueno, es cierto que un niño no se puede tratar como un adulto, pero muchas veces los adultos sí los podemos tratar como niñas, ¿no? Entonces creo que eso sería muy interesante. Así que Manuel, muchas gracias. Si quieres decir algo más, y le doy la palabra a Pablo, que quiere presentarnos un poquillo su sección, aunque no le dé tiempo hoy a desarrollarla mucho, pero por lo menos presentarla de cara a episodios posteriores y contarnos un poco de qué va a hablar y eso. Así que Manuel, nada, no, muchas gracias, hombre. Yo intento ser breve, que soy hoy muy poco breve. No, nada, muchas gracias a vosotros por que no estamos acostumbrados a una hora y media de duración, no estamos. Yo te entiendo, Manuel. Que no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a rellenar muchas horas, y cuando te dan una hora y media, pues no nos sale, no nos sale natural. Bueno, nos queda como que no es todo un coitus interruptus casi. Pues el día que queráis, intentamos volver a hablar del neurodesarrollo. Si gusta o hay alguna duda, por así decirlo, o hay algún tema que se haya quedado, porque se nos ha quedado, pues ya ves, todas las enfermedades neuromusculares en el tintero, que no son pocas. Así que si queréis, cualquier día, aprovechando
este espacio que tenemos, pues seguimos hablando de neurodesarrollo. Otra opción es que empecemos el programa a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde y ya echemos la tarde completa, hagamos una maratón de 6 horas, estilo o radio de noche. Podemos empezar a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Para la gente que no pueda dormir y todo eso, pues los acompañamos. Nos lo podemos plantear. Bueno, Manuel, muchas gracias. Bueno, Y a Pablo, venga. a ver si está Pablo por ahí. Pablo, ¿estás por ahí? Nuestro corresponsal en Coruña. Aquí estoy, sí. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el neurodesarrollo? Me ha encantado. Tú ves menos infantil que yo, me parece a mí, pero bueno. Yo siempre... veo poquitos niños, es verdad, sí. Pues anímate y los tráete... ya son adolescentes. Anímate Casi. ya, que tienes edad de ser padre. Sí, es verdad. Bueno, pues cuéntanos un poquillo. ¿De qué vas a hablar? Sí, nada. ¿Qué planteamiento vas a hacer? Puedes contarnos un ratillo, ¿eh? No hace falta, aunque tampoco tenemos que terminar a la hora y media en punto, ¿eh? Pero yo creo que va a ser muy interesante y que es un tema que a mí me encanta. Y entonces pues quiero darte un poquillo la oportunidad de hablarnos y de ahí... Cuéntanos. Estupendo. Bueno, pues eso, el objetivo un poco de la sección va a ir encaminada, ¿vale? El título podríamos definirla, ¿no? ¿Por qué debemos de hacer ejercicio neuro, ¿no? Que yo creo que es algo que, bueno, a día de hoy ya se ha puesto de manifiesto, se ha demostrado con evidencia que las terapias tienen que ir enfocadas hacia pues, un trabajo más activo, ¿no? Con ejercicio y tal, pero bueno, ir demostrando en base a artículos muy interesantes, a aspectos, bueno, que no siempre observamos en los pacientes y que tenemos en cuenta, pues, por qué tenemos que hacer ejercicio en el paciente neurológico. Los objetivos de la sección van a ir un poco encaminados ahí. Cuando empecemos con la sección, que no va a ser el día, lo que haremos es un poco, pues, diferenciar bien, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre en el paciente neurológico una vez que tiene el diagnóstico? Porque a mí me daba un poco la sensación, ¿no? Que desde que nos encontramos con el usuario que tiene, pues, por ejemplo, un ACV o que le diagnostican una enfermedad X, de repente se inicia un bucle de sedentarismo o de limitación en la actividad física que no siempre va asociado a la limitación estructural, vamos a decir, que tiene ese paciente para participar, pues eso, en la actividad física diaria o en ejercicio activo, ¿no? Entonces, bueno, analizaremos eso, qué factores van a intervenir en estos casos, si siempre es culpa de la estructura, si no, de qué forma podemos adaptar la actividad física del individuo en el día a día, etcétera, etcétera. Pablo, porque además sí. Todavía venimos mucho de la tradición esta en la que se recomienda reposo después de, claro, ¿verdad? es que Porque todavía hablamos como que es una cosa de los años 40 o de los años 50, pero todavía hay mucha gente que piensa que las enfermedades neurológicas, sobre todo, por ejemplo, hablo concretando, ¿no? Un ictus o una desmielinizante cualquiera, como que tiene un componente inflamatorio y que ese componente inflamatorio siempre va a empeorar con el ejercicio, ¿no? Y como que a los pacientes neurológicos no se les puede cansar. Yo, por ejemplo, ahora tengo un paciente que está diagnosticado de una mielitis post-COVID, que es muy interesante, que algún día podré mostrar el caso clínico por aquí. Y claro, y una de las cosas que a mí me llama la atención es que nosotros lo reventamos vivo, es decir, adelgaza 2 kilos cada vez que viene a terapia, y sin embargo ha ido al fisio, porque ahora ha ido al hospital, y una de las cosas primeras que le ha dicho el fisio en el hospital es que no se canse y que si se cansa que lo avise porque tiene que reducirle la intensidad del tratamiento, ¿no? Y entonces todavía hay como mucha tendencia a recomendar el reposo, ¿no? Y a considerar que la inflamación empeora y que hay como edema y que cuidado con ese edema y que no se puede empezar el ejercicio muy pronto porque es negativo. Al final hay un montón de mitos ahí, ¿no? Sí, ese es el tema. O sea, al final hay como no sé si es ideología o que no se ha avanzado un poco en ese aspecto, pero en el ejemplo ¿sabes? Son la esclerosis múltiple al menos. A mí me parece sangrante a veces que dicen, no, es que tiene un problema de gestión de la fatiga, no puede hacer ejercicio. Vamos a ver, no puede hacer a lo mejor un ejercicio de mucha intensidad, tal, pero puede hacer ejercicio. Adapta el ejercicio, ¿sabes? Se ha demostrado que los beneficios del ejercicio, por ejemplo, la esclerosis múltiple, son enormes, ayudan a controlar esa respuesta autoinmune, etcétera, etcétera. Entonces,
claro, hay que saber qué tipo de ejercicio hay que pautar, ¿sabes? Porque eso también es importante, porque hay veces que, claro, nosotros empezamos a hablar en foros, decimos por ahí por internet, en las redes sociales, no sé qué, el fisioterapeuta es el responsable del ejercicio terapéutico, y es verdad, pero al final, si vamos a pautar ejercicio, tenemos que saber cómo pautar ejercicio, porque al final es como una pastilla, ¿no? Entonces, si esa pastilla de ejercicio no sabemos pautarla de una forma adecuada y adaptada al usuario, ojo que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Entonces va a ir un poco por ahí la sección. También es importante que hablemos que ha salido una guía el año pasado, en el 2020, ¿no? De recomendaciones de la OMS de cuánto ejercicio se recomienda en el paciente con discapacidad, ¿vale? Que ahí engloba pues pacientes con Parkinson, con ACV, con esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Y lo que recomienda, o sea, para que os hagáis una idea, dice que al menos tienen que hacer entre 150 o más de 150 minutos a la semana de actividad física intensa, ¿sabes? Que te pones a pensar en los usuarios que normalmente vemos en el día a día y muy pocos pacientes son capaces de alcanzar esos minutos, ¿no? Vamos, ni de coña, Entonces, ni de coña. 150, ¿a cuánto sale? Sale como a 30 minutos al día, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Casi. Si usamos los días entre semana, de lunes a viernes, claro, sería mínimo media hora al día de actividad física intensa, claro. ¿Sabes? Que si nos ponemos en actividad no intensa, por ejemplo, pues ir a caminar, nos vamos ya al doble. ¿Sabes? Un mínimo de 1 hora al día, y que te pones a pensar y prácticamente nadie hace eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una forma de sentarnos a discutir un poco por qué no lo hacen, ¿no? Qué aspectos están ahí influyendo, qué formas podemos encontrar de promocionar un poco esa actividad física en esos usuarios y ayudar a cambiar el paradigma un poquito más, ¿no? Sí, a mí lo que me parece sobre todo lamentable, y no sé qué opinaréis el resto, es, pues ahora, no sé si habéis visto en internet, yo no voy a entrar mucho en ese debate porque tengo una opinión muy radical, ¿no? El rollo que hay ahora con la osteopatía y en fin, no vamos a entrar en eso, si queréis entramos un capítulo porque es ya tarde y podemos estar aquí hasta las 11 de la noche. Pero una de las cosas que me llama la atención es que hay muchos fisios por ahí lamentándose, ¿no? Que dice, es que, hombre, lo único que tiene evidencia científica potente en fisioterapia es el ejercicio terapéutico, ¿no? Y lo dicen como, y a mí me dan ganas de decirle, pero coño, ¿te parece poco? ¿Cómo se decir? ¿Te parece poco que el ejercicio terapéutico esté demostrando un potencial terapéutico, pero de 3 pares de narices? Es decir, que es que prácticamente estamos viendo que está igualando en algunas patologías está igualando a la toma de medicación en enfermedades crónicas, en metaanálisis muy serios y con un potencial brutal. Entonces, claro, cuando hay fisios por ahí llorando porque dicen que estamos perdiendo las técnicas de fisioterapia y que lo único que tiene evidencia es el ejercicio terapéutico, yo es que se me cae el alma al suelo. Digo, pero chiquillos, hombre, vamos a hacer una fiesta más bien, ¿no? Porque ¿qué es la fisioterapia si no es ejercicio terapéutico? Es decir, todo lo demás serán muchas cosas guays que hay que utilizar, que hay que conocer, que son ayudantes, pero si te tuvieras que quedar solo con algo, solo, y decir, si yo a este paciente solo puedo entrar de una manera, yo no me pondría a hacer terapia manual con un paciente neurológico como vía primada, única y exclusiva de tratamiento. Ahora, ejercicio terapéutico, a lo mejor si tuviera que elegir solo una técnica, diría, mira, pues vamos a mandar ejercicio que por lo menos con el ejercicio terapéutico estamos trabajando un montón de cosas y es mucho más generalizable y es mucho más ocupacional y es mucho, es decir, tiene unas potencialidades brutales. Entonces es verdad que lo que tú comentas, que es curiosa esa paradoja que hay, ¿no? De cómo es el gran abordaje, la gran vía terapéutica con pacientes neurológicos y sin embargo es la menos conocida y es la que incluso pues muchas veces directamente no se recomienda. No sé qué pensáis los demás. No piensan nada. Están diciendo, ya, quiere ya montar Gresca aquí, son las 10 menos 25, vámonos a cenar, ¿no? Bueno, como Pablo de todas formas va a tener tiempo en las próximas semanas, sí, le vamos a dar su espacio, pues irlo pensando. De todas formas, Pablo, pues muchas gracias. Nos vemos, si no, la semana que viene, en 2 semanitas. Y yo estoy deseando, tu tema me parece guay. Así que muy bien. Yo todo lo que venga de Galicia me gusta, también te lo tengo que decir. Todo lo que me mandes de Galicia me gusta, así que yo encantado.
Y nada, pues muchas gracias, chicas. A lo mismo tenemos que aumentar la duración de los capítulos. También es verdad que cuando ya estén los podcasts subidos y eso, pues a lo mejor la gente nos puede decir, mira, Juan, se nos queda corto 1h30. Nosotros no hemos puesto lo de la 1h30 porque somos muy pesados o tenemos complejo de pesado y entonces como que nos hemos impuesto una disciplina férrea de no, a la 1h30, Juan, ve cortando el rollo. Entonces, que a lo mejor hay que poner episodios de 3 horas porque a la gente le guste, pero vamos a intentar como ir testando un poco las opiniones, ¿no? Antes de ponernos aquí, porque sabéis que nosotros podríamos estar 10 horas aquí charlando de cualquier cosa. Entonces, muchas gracias de nuevo a todas. Os emplazo al miércoles que viene, que la sesión va a ir sobre equilibrio. Y vamos a revisar 2 artículos muy interesantes, el ORAC de 2011 y el DAI de 2019-2020, que hay 2, sobre lateropulsión y equilibrio. Entonces, en el grupo de Telegram hemos pasado los artículos. Si alguien de los asistentes quiere estar en el grupo de Clubhouse de Telegram, pues solo tiene que escribirnos y yo los meto. Y lo que vamos a hacer va a ser que nos vamos a revisar los artículos y la semana que viene charlamos sobre equilibrio, que yo creo que es un tema maravilloso y además muy centrado en estos 2 artículos. El de DAI se publicó en la revista Neurology, es muy reciente y es muy interesante. Hace poco tuiteaba yo sobre él y creo que tiene un montón de puntos chulos que entresacar y que podemos debatir aquí. Y el ORAC de 2011, pues ya lo comentaba, es un artículo que se considera un clásico en el estudio del equilibrio. Fijaros, en 2011 ya se considera clásico, ¿no? Tiene 10 años, pero cómo va esto corriendo, y yo creo que puede estar súper chulo. Así que nos vemos el miércoles que viene, día 12 de mayo, a las 8 de la tarde en Clubhouse, y os iremos informando de cuando estén las grabaciones disponibles. Así que muchas gracias, Manuel, Pablo, Yolanda y al resto de la gente que habéis estado escuchando. Nos vemos el miércoles que viene y nada, que el movimiento os acompañe, que seáis felices y que tengáis cuidado por ahí con el virus. A ver si pronto se ha pasado esto un poco. Así que hasta luego, chicos, chicas. Un besico. Decidme algo por lo menos y nos despedimos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Chao. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.